Am, bueno, el tema de esta clase, vamos a hablar acerca de la radiología odontológica, que es un tema que el asistente dental tiene que por lo menos tener los conocimientos básicos y tener las técnicas para poder tomar las radiografías dentales. Específicamente, vamos a hablar de radiología, pero de la radiología odontológica. En definición, ¿qué es la radiología? Es una especialidad médica y odontológica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos como los rayos X, ultrasonido, campos magnéticos y para el diagnóstico y el pronóstico y el tratamiento. O sea, cuando se toma la radiología dental, ¿qué buscamos con esta? Tener un diagnóstico para así darle el pronóstico al paciente y saber cuál es el tratamiento que que este lleva. Aquí tenemos una imagen de las radiografías, que en definición es una imagen compuesta por la proyección de sombras en distintos grados de radiación y radiolucidez, o sea, con lo que es la radiolucidez y la radioopacidad, que podemos ver lo que es la imagen, que a veces se ve radioluz y radio opaca, y ahí usted puede ver como la placa donde usted, en el área donde usted tomó esa radiología, esa radiografía. Ah, un poco de historia o hablando algo de la historia de los rayos X. Esta fue descubierta en el 1895 por Werner Conrad Rontgen. Son una radiación electromagnética por su capacidad de penetración, registran sobre una película sombras de densidad y variable. O sea, se dice de una película porque en los tiempos anteriores, que más adelante lo vamos a ver, las placas se tomaban en lo que eran unas películas, como unas plaquitas. Ya la tecnología está tan moderna que ya no se utiliza, muy pocos consultorios utilizan esto, sino lo que se hacen son radiografías computarizadas, que directamente usted toma su placa y en la computadora directamente le aparece. No tiene que hacer el procedimiento que se hacía antes, donde usted tomaba la placa y tenía que ir a un cuarto oscuro a revelar esa placa. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos de estudio radiográfico? La prevención, contribución al diagnóstico, o sea, como usted toma la radiografía, que usted quiere, ¿qué objetivo usted tiene con esta? Ver la prevención, que usted va a prevenir al tomar esa placa, con la contribución al diagnóstico, o sea, con la placa usted puede dar un diagnóstico exacto. La elección del tratamiento, qué tratamiento lleva en el momento que tome esa placa y usted encuentra cualquier situación, qué tratamiento se le va a hacer a ese diente. ¿Cuál fundamental el pronóstico y constitución para un documento legal? O sea, como te toma esa placa, igual, usted se está cuidando que cualquier cosa que vaya a pasar, ya usted tiene su placa guardada de si el paciente, por ejemplo, usted le hizo un trabajo y él dice que no se le hizo, todo eso se va guardando, que viene siendo como eh, tiene en el historial, se le va guardando toda la información, toda la plaga que se le tomó, todo el trabajo que se le hizo. Y así, en cualquier momento, si pasa algo legal, usted tiene sus pruebas de lo que usted se le hizo y la placa es exacta y específica para eso. Siempre se tienen que guardar las placas. ¿Qué podemos obtener con las placas, con las radiografías? Continuidad de cortical alveolar, estado de las crestas óseas, espesor y forma del espacio del ligamento periodontal, longitud dentaria lo más exacta posible, extensión de la cavidad pulpar, número de raíces y conductos, dirección y angulación de los conductos. O sea, como usted toma su placa, ahí usted va a ver todo exacto. Si el paciente tiene la caries, si tiene infección, ahí usted ve la raíz, cómo va la raíz, cómo está la corona, cómo
cómo está la pulpa, ahí tú se ve todo exacto en lo cómo se le toma la placa dental al paciente. ¿Qué podemos obtener con esto? Las curvaturas de las rarefacciones de la raíz, extensión de lesiones cariosas, calcificaciones de diverso índole, zonas de reabsorción interna, externa, las fracturas, lesiones periodontales, entre otras. O sea, en esa placa es sumamente para usted poder darle un diagnóstico al paciente como en la feria, por ejemplo, había un paciente, que yo tengo este diente roto, usted no puede darle un diagnóstico a un paciente si usted no tiene las radiografías dentales, porque las radiografías, aunque usted lo vea clínicamente, las radiografías es que le van a dar como un diagnóstico exacto para que usted pueda darle al paciente. Porque ahí es que usted va a ver si el diente está fracturado, si el diente se puede salvar, si la carie no está muy profunda, si nada más se puede remover la carie, si está muy profunda, entonces tiene que proceder a un tratamiento de root canal. Entonces, por eso es muy importante tomar la placa al paciente, pues entonces te puede dar un buen diagnóstico correcto. Aquí tenemos limitaciones del estudio radiográfico. Dice, sugiere no determina una patología. No constituye la evidencia final al buscar un problema clínico y no revela condiciones inflamatorias. ¿Qué dice con esto? O sea, cuando toma una placa, en la placa no se ve si el paciente tiene inflamación. Pues eso usted lo ve clínicamente y cuando usted ve que si el paciente tiene inflamación, entonces usted tiene que hacer un sondaje. Tampoco en la placa no se ven lo que son las patologías. Las patologías, mayormente, cuando un paciente te llega a su consulta y te ve que tiene cualquier cosa, digamos, extraña, lo que se le manda a hacer, lo que es una biopsia. Pero mayormente en las placas no se ven ni la inflamación dental ni la patología tampoco. ¿Cuáles son las características de una radiografía correcta? O sea, cuando usted toma la placa, tú tienes que saber que esa placa está bien tomada. ¿Cómo usted se da cuenta? Dice que la pieza dentaria a analizar debe estar en el centro de la película y se podrá analizar en su totalidad. Más adelante vamos a ver lo que una placa, por ejemplo, que son pequeñas y en esa placa ahí tiene que ver, digamos, lo que usted quiere evaluar, pero se tiene que ver completo. Completo como el diente se tiene que ver completo y parte del hueso. Debe incluir toda el área de interés, o sea, todo el área que usted quiere evaluar tiene que estar incluida en esa plaquita. El borde de la película debe estar paralelo a la cara oclusal o borde incisal. Más adelante vamos a ver eso. Y que el ápice aparezca en el centro de la radiografía a 3 milímetros del borde. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones para leer una radiografía? Comenzar por la corona. Por ejemplo, ustedes ven oh, esa placa que tenemos ahí. Si el doctor, si el paciente le llega a la consulta, le dice, yo tengo un dolor aquí arriba, lo primero que se hace es tomar la placa. Entonces, cuando usted toma la placa, que ya usted la tiene en mano, usted se tiene que fijar, mira, aquí se presenta una zona radiolúcida, que es la que se ve negra. Entonces, eso es lo que nos dice, digamos, que ese paciente tiene una infección. Usted tiene que fijarse en la corona del diente, si la corona está buena, si no tiene fractura, cómo está la raíz, si el diente no tiene movilidad. Entonces, todo eso nos lo dice en la placa. Si no tiene mucha pérdida ósea, ahí podemos ver lo que es la posición, la estructura, la patología y de desarrollo adquirida. Cuando hablamos de las placas, por ejemplo, hay diferentes placas que creo que más adelante la tenemos, que son las panorámicas, las periapicales, pero estas, mayormente se utilizan estas, porque estas son como más exactas para usted dar un diagnóstico, porque al tomar esa placa usted
se centra justamente en esa área, donde ahí usted puede ver exactamente lo que el paciente tiene en esa área. Ok, eso no como un mito, pero hay muchas cosas que a veces el asistente tiene que saber, dice radiografía en el embarazo. Los efectos nocivos se representan a partir de 10 a 10 RADS. O sea, a veces hay pacientes que están embarazados, ¿verdad? Pero cuando el paciente está embarazado, pues tiene que tener como más precaución. A veces se le pide al paciente que tiene que llevar una carga de su doctor diciendo si se le puede tomar placa o no. En los primeros meses es preferible no tomarle placa porque es como el tiempo de donde se va desarrollando, digamos, el bebé. Entonces, a veces es preferible no tomarle placa en los primeros meses. Y si se va a tomar esa placa, es preferible que usted le coloque lo que son por lo menos dos chalecos para que tenga mayor protección. Mientras se lleven a cabo medidas de seguridad, como la que estaba explicando anteriormente, no existe contradicción de su empleo. O sea, si usted tiene precaución de que hay doctores, dependiendo su médico general, dependiendo cómo va su embarazo, le dice si puede tomarse placa, si no puede tomarse placa, y en dado caso de que su doctor le diga que sí, que puede tomarse placa, entonces uno tiene la precaución de ponerle por lo menos dos chalecos para que esa radiación no le pase al cuerpo. Ok, aquí, aquí tenemos lo que es la radiolúcido, como usted ve la de placa. Dice tipo de materia que permite el paso de la radiación. O sea, cuando usted ve la placa, por ejemplo, esa panorámica, ahí usted ve que la placa se ve una zona radiolúcida y una zona radiopaca, que ahí es que usted puede identificar eh, por ejemplo, ahorita la radio lúcida y aquí está radio opaca, que son zonas como más claras y otras zonas como más oscuras. En radio opaca dice que es un tipo de materia que no permite el paso de la radiación. Por ejemplo, a veces los senos maxilares, tú ves que se ven un poco más radio opaca, pero más radiolúcida. Y aquí, por ejemplo, los dientes, usted ve que en la placa se diferencia como los colores. Ahí está radio opaca, usted puede ver como todos los dientes y ahí puede tener una evaluación completa. Esta es una placa, una panorámica que mayormente se manda a tomar cuando le van a hacer extracciones de los terceros molares para así poder tener como para hacer un examen exacto y chequear, por ejemplo, cómo están los terceros molares, cuál es la posición que tiene, para saber cómo va a ser esta extracción y también poder chequear si el diente está muy cerca del nervio y todo eso. Esto mayormente se toma cuando son extracciones de terceros molares, pero las periapicales se toman como usted va a hacer una evaluación para que es más exacta. Por eso se utiliza más como usted va a hacer como una evaluación más exacta. Pero la panorámica es como usted va a hacer, mayormente los cirujanos mandan a tomarle eso antes de que usted vaya a hacerse la extracción. O también, si se va a hacer extracciones, por ejemplo, aquí podemos ver en esta panorámica que el paciente tiene dientes supernumerarios. Entonces, cuando usted se va a hacer, cuando se va a hacer esas extracciones, que el doctor tiene que chequear a ver cómo están cómo están esos dientes para poder hacerle la extracción. Mm,
Mm, Ok, entonces aquí tenemos lo que es el aparato que se utiliza para tomar las placas, que son, digamos, las partes del aparato. Este es como más viejo, pero incluso hay unos que son más modernos, que no se tienen ni que colocar en la pared, que eso usted lo toma y usted puede estar como dentro del paciente, es como manual. Usted no tiene ni que conectarlo ni nada, usted lo agarra y toma su placa exactamente en el área en que quiere tomarla y no necesita ponerla como mayormente se ven en las clínicas dentales. Una de las partes de este aparato tenemos lo que es la caja o módulo de controles, que es la que vemos en la segunda imagen, que ahí es que usted pone, digamos, eh, si usted quiere ver la placa más oscuro, más clara, y tiene un botón que usted lo puede controlar. Tenemos el brazo, que es como la parte que se mueve, que usted puede moverla de un lado a otro, y la cabeza del aparato, que es esta, la que se ve en la primera imagen, donde por esa parte que salen lo que es los rayos X. ¿Cuáles son los tipos de aparatos? Oh, mira, por ejemplo, aquí podemos ver los que son fijos, que son los que se colocan en la pared, que eso no se puede mover. O sea, se mueven, pero no se mueven del área. Y tenemos los movibles, que son estos, que eso se puede mover, digamos, de un lado a otro. O hay otros que son más modernos, que son más pequeños, que incluso no se tienen que poner ni en el piso. Usted lo agarra, son bien pequeñitos, usted toma su placa y lo puede poner en cualquier otro lugar. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que el brazo, que sirve para colocar a la cabeza en la posición deseada. O sea, con eso que usted lo mueve y ahí usted puede obtener una posición que usted desea para poder tomar la placa en el área que usted quiere. Relación de la edad con la radiación de sensibilidad. Eh, la, radio, la radiología sensibilidad es inversamente proporcional a la edad. O sea, aunque usted le tome placa, eso no tiene que ver de que eso le va a dar sensibilidad. Eso no le causa ningún dolor al paciente. Eh, eso es, y también siempre cuando se toma la placa, usted usa lo que son las protecciones para eso mismo. Entonces, aunque usted tenga, digamos, 70 años y le vayan a tomar una placa, eso no le causa ninguna sensibilidad, ningún dolor ni ninguna molestia. ¿Cuáles son los riesgos y protección de pacientes operador antes los rayos X? La protección para el paciente. Aquí tenemos, que estaban hablando ahorita, la filtración, diafragmación y colimación, reducción de la exposición, aumento del kilovoltaje, aumento de la distancia del foco a la piel y pantallas ante los rayos X. Um, como le dije, si usted usa su barra de protección, lo que son los chalecos, que son los chalecos bien pesados, y esos chalecos no permiten que esa radiación le pase, eso no le va a causar eh, ningún daño alguno. Aquí están, por ejemplo, la protección para el operador, para la persona que se le va a tomar la placa, son estos chalecos que dicen que evitan el lax primario de las pantallas ante los rayos X de las distancias. Eso lo protege y aunque usted tenga, por ejemplo, el cono cerca digamos, pegado a su cara, eso no le va a causar ningún dolor y ninguna molestia alguna. Aquí podemos ver lo que son como los paquetes radiográficos, por ejemplo. Estas son las placas que me enseñan, que en las escuelas le enseñan a los estudiantes, pero ya es todo moderno. Pero también hay lugares que sí lo utilizan, porque yo he trabajado en lugares, incluso aquí en Estados Unidos, que ellos utilizan todavía esas placas. Se conocen como paquetes de películas, así se conoce como películas, al conjunto de la película y el paquete que lo envuelve. Este consta de envoltura de papel de la película, hoja de lámina,
de plomo y envoltura externa del paquete. O sea, esa plaquita usted la ve así, pero eso tiene como 3 papelitos. Cuando usted va a revelarlo, primero usted abre, por eso siempre se dice que usted tiene que colocarlo frente a usted para que vaya contando. Primero usted abre la película, después tiene otro papel, que es el papel de la película, y después tiene una hoja, una lámina de plomo. Entonces, son como 3 papelitos, usted tiene que quitarlo, porque si usted lo entra con esos papelitos que lo protegen, como usted lo va a revelar, lo que va a hacer es que le va a dañar la película. Entonces la placa no le va a salir. Entonces, por eso tiene que siempre ponerlo frente a usted y, por ejemplo, contar 1, 2 y 3. Y entonces después que usted siente, incluso hasta se siente cuando usted saca la película del papel, entonces ahí usted puede seguir para proceder a revelar la placa. La película es radiográfica. Tamaño de las películas intravocales. Hay diferentes tamaños, por ejemplo, el tamaño cero, que es el más pequeño disponible y se utiliza en niños. Estas son unas plaquitas igual que la que presenté ahorita, pero son como bien chiquiticas, porque sabemos que el niño no tiene, digamos, el mismo tamaño de boca que una persona grande. Entonces, estas son más chiquiticas, son bien pequeñitas así, y tú le puedes tomar la placa al niño. Existen de tamaño uno que se utiliza principalmente para examinar los dientes anteriores de adulto. El tamaño 2, que también conocido como el tamaño estándar, que siempre utilizan la cero y la 2. La cero para los niños y la 2 que es como el estándar, que más se utiliza. Y se utiliza para examinar dientes anteriores y posteriores en adultos. El tamaño 3, esta es más larga y angosta que el tamaño 2 y se utiliza únicamente con aletas de mordida. Esas, por ejemplo, son unas bien grandes, pero eso es cuando usted quiere, cuando el doctor quiere chequear, por ejemplo, la mandíbula completa, de la aleta completa, que ya se le coloca en el frente de la boca, él la muerde y usted pone su cono paralelo y entonces ahí sale toma su placa y ahí se ve toda la mandíbula, haciendo si usted la quiere arriba o la quiere abajo, pero mayormente no se utiliza eso. Y el tamaño 4, que este tipo de película se utiliza para abarcar grandes áreas de maxilares y mandibulares. Pero mayormente la que utilizamos es la número 0 y la número 2. La 0 para los niños y la número 2 para las personas más, ya para, digamos, para todas las personas. Aquí tenemos las películas, están las intraorales y las extraorales. Películas extraorales, están lo que son la ortopanomografía, lateral de cráneo, anteroposteriores, posterior anteriores, pero estas son placas, por ejemplo, igual que la panorámica, que no, o sea, la panorámica usted le coloca el gancho, digamos, al paciente que que muerda y eso le da vuelta, sí, es como externa, las placas externas. Pero mayormente esas son placas que no se utilizan cuando usted va como a hacer una evaluación al paciente, dependiendo qué usted vaya a buscar. Porque la panorámica, por ejemplo, se lo piden los cirujanos para ver, digamos, los Wisdom Tooth y los que son la 3D y esas placas así, mayormente se utilizan si usted va a hacer un implante, que el doctor necesita ver exactamente como completo todo, pero no, no se utiliza mucho, esas son como ya para cosas más grandes. Si el paciente tiene, por ejemplo, un accidente y el doctor quiere ver el hueso, las fracturas y todo eso, son esas externas que se utilizan. Tenemos las películas intraorales, que son la preapical, que son las que nosotros nos familiarizamos más y las que más utilizamos, o dentoalveolares, interproximal o de aleta de mordida y las oclusales. Las periapicales, que estas sí son las que nosotros tenemos que, el asistente tiene que conocer, que es la que utiliza. ¿Cuáles son sus usos? Apreciar el largo total del diente, o sea, como te va a tomar la preapical, lo tiene que, en esa placa tiene que salirle todas esas características. Apreciar el largo total del diente, el número de raíces y conductos, lecciones cariosas, tamaño del espacio periapical y estructuras adyacentes a las raíces dentales.
Por eso el doctor mayormente le gusta tomar estas placas porque son más exactas y ahí usted puede evaluar, digamos, eh, puede tener un diagnóstico más exacto y puede ver el área específica que usted quiere, que el doctor quiere evaluar. Las radiografías interproximales, ¿cuáles son sus usos? Sellado de obturaciones en espacios interproximales, lesiones cariosas, especial interproximales, estado de la cresta alveolar y topografías de la cámara pulpal. Las interproximales mayormente hay unas placas, o sea, son las mismas placas, pero usted toma lo que son las placas, las Bywin y las PA. Las Bywin es para usted ver exactamente como nada más las coronas se toman en la parte posterior, en los molares, en los premolares, que mayormente se toman 4. Entonces, con eso, el doctor puede evaluar lo que son las coronas del paciente, a ver si en las coronas o en las caras oclusales, porque sabemos que en el frente los dientes no tienen cara oclusal. Entonces, son los dientes de atrás, donde el doctor ahí puede ver exactamente las coronas, a ver si tienen caries. Ya las PA, que son las que se utilizan, por ejemplo, los dientes de adelante, que se toman 3 arriba y 3 abajo, para ver tanto la corona como la raíz, y en la parte posterior se utilizan, pero nada más se utilizan más como para el doctor ver las raíces, a ver si tiene infección, si tiene fractura y así. Aquí podemos ver, por ejemplo, las centrales superiores, como usted va a tomar la placa o más el asistente, porque es que se encarga de tomar lo que son las placas dentales, que, o sea, si usted no sabe tomar la placa, no lo van a tomar. Es más fácil que usted no sepa, digamos, los materiales que se va a utilizar, pero usted tiene que saber tomar las placas, porque si usted no sabe tomar las placas dentales, entonces en ningún lado lo van a coger para trabajar, porque es una cosa que se hace a diario. O sea, cuando el paciente va por primera vez, usted tiene que hacerle un fulmado, que más adelante vamos a ver cómo se ve el fulmado. O sea, usted tiene que tomarle las placas completas. Cuando el paciente va cada 6 meses, también hay que tomarle placa. Si el paciente llega con un dolor de emergencia, también hay que tomarle placa. O sea, para todo hay que tomarle placa. Entonces, el asistente tiene que tener los conocimientos o saber tomar las placas, porque es algo como lo más esencial que se hace en el consultorio o que el asistente hace. Aquí podemos ver, por ejemplo, en los dientes centrales superiores, que se usa una posición número 1, con una angulación vertical a 40 grados, como se puede ver ahí, y sujeción del dedo pulgar. Se puede utilizar el dedo o también si es con esas películas se coloca en el dedo, pero si es manual, o sea, si es como de la técnica, de la forma que se utiliza ahora, que es la computadora, el paciente no tiene que colocar el dedo. El paciente muerde o hay unos aparatos o unas que usted le coloca y el paciente nada más muerde eso, que más adelante vamos a ver imagen de eso. Y por ejemplo, aquí tenemos los incisivos inferiores. Podemos ver que cuando son superiores, la forma que usted tiene que colocar al paciente con la cabeza para abajo y con un ángulo de 45 grados. Cuando es en inferior, que él, digamos que la posición número 2, esta tiene un ángulo vertical a 15. No es igual que en el frente con un ángulo de 45, sino un poquito más para arriba con un ángulo de 15. Y no tiene, si son como esa placa, sí tiene que sujetarla o se le dice que muerda, como usted le coloca con los aparaticos. Y eso tiene un tiempo de exposición de 0.5 segundos. O sea, eso es bien rápido, tomar cada placa. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que son el lateral o canino superior con una posición número 1, igual que como te lo va a tomar en el frente superior, así mismo te lo va a tomar en el lateral o canino con un ángulo vertical de 45 grados y está sujeta al dedo, depende, igual con un tiempo de exposición de 0.5 segundos. Aquí tenemos, por ejemplo, los caninos inferior. Así mismo como te lo colocó, digamos, abajo en la parte inferior,
Así mismo te lo va a colocar para el canino, lo único que en vez de que esté como frente a frente al paciente, esta usted le va a dar una angulación vertical a un 20%, a un 20 y con un tiempo igual de 0.5. En vez de que esté centralizado, entonces te lo va a doblar como un poquito a donde está ubicado el canino para tomar la placa exactamente ahí. Aquí vemos, por ejemplo, los premolares superiores. Esta tiene un ángulo a diferencia de lo anterior de 45, esta lo tiene de 30 y un tiempo de exposición a 0.75 segundos. Pero eso es práctica, eso no es que se va a aprender de un día a otro. O sea, es muy complicado. Al principio, cuando usted está aprendiendo a hacer tomando estas placas, un poquito complicado, pero se aprende. Eh, pero tiene que saber la técnica, la posición del cono, la posición del paciente, para que puedan salirle la placa como completa. Aquí están los premolares inferiores, que es una posición, digamos, número 2. Aquí, por ejemplo, vemos que tiene un ángulo vertical a 10. Igual, usted va como moviendo. Si ustedes tienen los dientes anteriores, es al frente, pero si tienen los caninos, es un poquito más al lado. Y si tienen los molares o los premolares, es como usted va girando. Así mismo, como usted tiene que saber la anatomía dental, como usted lo sabe, supuestamente, que tiene que saberlo para tomar la placa, entonces usted va girando así mismo mientras va como va la anatomía dental. Aquí vemos, por ejemplo, los molares superiores, la posición que tiene, un ángulo de 20 grados. La misma boca, por ejemplo, le va diciendo en qué lugar usted va a poner, eh, en qué lugar usted va a poner el cono y la posición como usted lo va a poner. Ok, entonces, ¿qué nosotros buscamos al momento de tomar lo que son estas placas de tal? ¿Y por qué se dice que son más exactas? Por ejemplo, en esta placa se puede ver, son unas plaquitas más pequeñas, pero aquí se puede ver cuando el paciente una zona radiolúcida, entonces ahí el paciente o el doctor puede chequear que en ese diente el paciente tiene una carie y es una carie profunda porque ya llegó al nervio. Cuando se ve como está tan profunda como esa, por ejemplo, ahí el paciente, el doctor sabe que ya esa cara llegó al nervio, entonces esa es más exacta. Incluso miren cómo se ve el Wisdom 2, que ya si el doctor ve, por ejemplo, ese diente que está así, lo que hace es que entonces lo refiere, si al paciente le duele tiene que referirlo, o si está bañando el diente que tiene al frente, entonces lo refiere, entonces allá, cuando lo mandan al cirujano, ahí lo mandan a tomarse una pano y ya ahí el cirujano puede ver cómo está, digamos, el wisdom tooth. Aquí en esta placa también podemos ver, si se fijan, por ejemplo, miren las coronas del diente, esos son ya digamos dientes que ya tienen restauraciones. Aquí se puede ver seno maxilar. No, aquí no, este es como si fuera la infección, porque el seno maxilar está en los dientes como los premolares. Pero aquí se puede ver también la infección que tiene ese paciente. Ahí tú puedes chequear, por ejemplo, la pérdida ósea que presenta el paciente. Por eso es muy importante tomar estas placas para poder como evaluar, como una evaluación completa, que ahí te pueda ver si el paciente tiene infección, cuántas restauraciones tiene, si esas restauraciones están bien hechas, si el diente no está flojo, cómo está la pérdida ósea. O sea, pérdida ósea es como el hueso, cómo está, si tiene movilidad, todo eso. Ahí podemos chequear todo eso. Aquí, por ejemplo, mira cómo se ve esta placa. Aquí se ven que esta persona no mudó lo que son los dientes, tiene dientes supernumerarios, pero a veces hay personas que no le salen los caninos,
Entonces ya como son pacientes así, aunque la placa nosotros podamos verlo, estas son cosas que mayormente se refieren primero se le van a poner brace al paciente, ortodoncista. Ya después el ortodoncista decide si le van a sacar, digamos, su diente, ya se refiere al cirujano, pero son placas como exactas, que nosotros podemos evaluar el área completa donde se tome esa placa. Igual aquí podemos ver, por ejemplo, en esta plaquita, que el paciente en ese diente tiene corona. Aquí se ve que ya le han hecho un root canal, que ya tiene una restauración. O sea, son bien, hay doctores que si no es con eso, mejor prefieren no hacerle como una evaluación. Le dicen que venga después a tomarse la placa para poder darle un diagnóstico exacto. Pero en esas placas usted puede ver como completo todo. Por ejemplo, mire cómo se ve aquí también. Aquí se ve que el paciente tiene caries dentales. Mire cómo se ven las coronas, como si tuvieran fractura. Aquí se ve que en una zona radiolúcida, que el paciente tiene infección. Aquí se ve que tiene una restauración en el diente que le sigue. Igual en esta placa, por ejemplo, se ve la fractura que tiene en los dientes incisales, en los dientes del frente, tiene un desgaste. Igual se ve, miren la pérdida ósea que el paciente ha perdido. Entonces en esa placa se ve todo. Miren la pérdida que ese paciente ha perdido. Esos dientes tienen que estar, que con un chicle se le caen. Pero podemos por eso mismo darle un buen diagnóstico al paciente cuando tenemos esa placa. Si usted no tiene esas placas, entonces usted no puede decirle al paciente, usted tiene esto, tiene lo otro. No, tómele su placa al paciente y en la placa le va a decir qué es lo que tiene el paciente y así usted puede darle un buen diagnóstico al paciente. Aquí tenemos la técnica radiográfica intrabucal o periapical. Esta técnica se utiliza para examinar estructuras dentales individuales o de una región, que eso es lo que buscamos con las periapicales, como hacer la evaluación como de dientes específicos o de una pequeña región determinada, ya sea maxilar o mandibular, porque se toman la boca completa. Pero estas son placas más exactas, donde usted puede ver específicamente zonas pequeñas, pero con mayor visibilidad a lo que, digamos, presenta ese diente. En la primera placa, mire cómo se ve tanto el diente, el segundo molar, la posición que tiene, como el Wisdom 2. Y en la segunda placa podemos ver, por ejemplo, ese premolar que tiene una fractura, que tiene infección. Se puede ver como aquí le sacaron también un molar. Entonces, lo que hace cuando le sacan ese molar, que el otro diente se va como acostando, porque al sacarle un diente y usted no tiene ese diente ahí, entonces ese diente se va como recostando del espacio del diente que le sacaron. Aquí tenemos la técnica radiográfica intrabucal o periapical igual. ¿Cuáles son las indicaciones? Evaluación de enfermedad periapical. Mire cómo se ve ese molar, por ejemplo. Ahí usted puede ver la pérdida ósea que tiene ese diente. Porque se supone que esa raya que se ve ahí, se supone que ese es el hueso y debería estar aquí encima como en la corona, pero ha perdido mucho hueso, que ya son enfermedades periodontales que tiene que chequearlo el periodoncista. Aquí tenemos, por ejemplo, morfología radicular que dimos en esa clase, que son algunas anomalías, por ejemplo, dos raíces, pero con una sola corona, que también todas esas anomalías se pueden ver en estas preapicales. Aquí tenemos también algunas otras indicaciones donde podemos hacer una evaluación de tratamientos de conducto endodóntico. Por ejemplo, miren esa placa, como el paciente tiene infección, que usted le va a hacer el procedimiento de root canal. Cada paso que usted le vaya haciendo, por ejemplo, tiene que tomarle placa para así poder chequear como el resultado final.
que son los conductos, como usted hace el procedimiento de root canal. Y en la segunda imagen, una evaluación pre y postoperatoria de cirugía apical. Aquí se ve que le hicieron una apicectomía en la raíz. Entonces esa placa, al tú tomas esa placa, eso le da exactamente poder evaluar cómo quedó esa apicectomía. Aquí podemos ver, por ejemplo, de lo que estaban hablando ahorita, que son estos aparatos que se utilizan, pero mayormente lo utilizan cuando usted está comenzando a tomar la placa, como usted no tiene como el ángulo correcto para tomar la placa. Eso se lo enseñan en la escuela, que mayormente se lo exigen para usted ir aprendiendo cómo tomar la placa. Son de diferentes colores, creo que más adelante tenemos una imagen que cada color tiene como una posición. El azul se utilizan para los dientes anteriores, el rojo se utilizan para tomar las placas de la Bywin, el amarillo se utilizan para la preapicales para los dientes posteriores y así sucesivamente. A través del sostenedor podemos colocar al receptor de imagen en la región a radiografiar sin que el paciente sea posicionado de una manera estricta, como en la técnica bisectriz del ángulo. Y exactamente, o sea, cuando usted coloca ese aparatico, eso le va a dar el mismo ángulo que usted necesita para tomar la placa en esa área. Si usted no tiene, por ejemplo, ya la práctica o el tiempo, usted utiliza esto. Pero si usted sabe tomar su placa sin eso, que es muchísimo más rápido, entonces usted la toma sin ese aparatico. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando usted va a tomar una placa, aquí no tenemos el juego para tomar esas placas que se utilizan como le están enseñando. Ya si usted sabe tomar su placa sin tener que utilizar esos aparatos, usted lo hace manualmente. A veces le dice a la gente que muerde y ahí le enseña la placa. Si usted lo coloca más para atrás, ahí le salen los molares y así sucesivamente. Aquí está como el kit completo, lo que estaba hablando. Aquí tenemos el rojo. Mayormente utilizamos el amarillo, el rojo y el azul. El azul es para los dientes anteriores. Tiene que saber estos palitos, por decirle así, también tienen en las punticas como el color pintado al que usted va a utilizar. Tienen como la puntica amarilla o ya después usted va aprendiendo cada palito qué color lo utiliza para usted saber cómo va a tomar la placa. Existen una amplia variedad de soportes para esta técnica y la selección de uno de ellos va a depender del tipo de receptor de imagen. Entonces, dependiendo qué área usted vaya a tomar, eso dependiendo el color que usted va a utilizar. Aquí tenemos lo que son las partes aquí tenemos, por ejemplo, el soporte del receptor de imagen, que ahí es que usted coloca la placa, el bloqueo de la mordida, que ahí es donde usted le dice al paciente dónde que tiene que morder, el brazo metálico, como le decía, que usted tiene que saber cuál es que va para cada color, el arco localizador, que ahí es que se coloca donde está el arco, donde se coloca la máquina para tomar la placa. Aquí, por ejemplo, podemos verlo en diferentes colores. Estos son sostenedores o soporte del receptor de imagen. Todos estos componentes deben ser deben ser ensamblados antes de su uso. O sea, usted debe colocarlo antes de que lo vaya a utilizar en boca del paciente, claro está, en la clínica. Y el diseño del soporte depende de cuál sea el diente o región a examinar. Por ejemplo, dependiendo del área que usted vaya a tomar, usted tiene que saber qué color va a utilizar. Como le estaba diciendo, el azul mayormente se utiliza adelante, en los dientes anteriores, arriba y abajo. Usted se lo coloca así mismo como está en esa forma. Si es arriba, lo pone de forma, si son los dientes superiores, usted lo coloca de forma para arriba y ahí el paciente muerde. Y si es abajo, usted lo único que hace es como girarlo, voltearlo para abajo. Los rojos
que se utilizan para tú tomar la placa, las Bywin, que son la de mordida. Usted lo coloca así mismito y el paciente lo muerde y ya entonces usted coloca su cono y toma su placa. Y los amarillos que se utilizan para las PA, pero de parte superior. Aquí tenemos todos estos componentes, deben ser ensamblados antes de su uso, como estaban explicando ahorita. Igual, por ejemplo, aquí tienen diferentes colores, pero mayormente se utilizan del azul, rojo y amarillo. O aquí miren, podemos observar, por ejemplo, esta es estudio radiográfico preapical completo. Eso es lo que se le llama un full mouth. Cuando usted le toma la placa en la boca completa del paciente, esto se hace cada 3 años. El seguro del paciente aquí lo paga cada 3 años. Ya en caso de que, por ejemplo, se le hace cada 6 meses, el paciente tiene que hacer su cita, pero cuando el paciente va, lo que se le toman son incluso la 4 Bywin, y si tiene algún dolor, se le toma en el lado que le duele y, o sea, tiene que tomar como es cada 6 meses, 7 placas, pero cuando es cada 6 años, ahí usted le hace la evaluación completa. Con mucha placa ahí, doctora. Sí, y bien cansón que es para tomar esas placas, cansa mucho, tú te tienes que, Tanto para el paciente como para como, como el el asistente, sí. asistente. Sí. Usted tiene que tomar esa placa, entonces cada vez que usted toma una plaquita de esa, usted le deja al paciente para que muerda o le coloca el aparatico, usted tiene que salir de la habitación a tomar esa placa Sí, y es sí, cada una y eso cansa mucho, sí, pero claro. para que el doctor pueda tener una evaluación completa de la boca, entonces hay que hacerle eso, pero eso se hace como bien cansón cada 3 años. No Okay. igual que las otras, digamos, las otras 7 placas que usted toma. El seguro Pero lo cubre. El seguro regular dental cubre eso. sí, el seguro le cubre eso. Okay. El seguro se lo paga cada 3 años. Pero en verdad es cansón, pero para que el doctor pueda tener un diagnóstico completo de la boca completa, es importante tomarle toda esa placa para que así el doctor le pueda hacer una evaluación completa y decirle todo lo que tiene, lo que necesita y lo que tiene que hacer. O, por ejemplo, aquí vemos cuáles son como de los pasos. Me imagino, Dígame. doctora, y perdone que le interrumpa, No, está bien. el dentista, cuando revisa el récord, se puede dar cuenta que en 3 años no se le ha hecho ese tipo de radiografía y que está indicada que se la puede hacer, ¿verdad? Me imagino que Sí. el dentista que revisa bien eso o un asistente dental que revisa ese récord dice, bueno, Mm, este paciente tiene 3 años que no se hace radiografía completa. Sí, por ejemplo, las personas que trabajan adelante son los que se encargan de eso, que son los que se encargan de chequear el seguro. Cada vez que un paciente llega, usted tiene que chequear el seguro, a ver cuándo fue la última vez que se chequeó, si usted fue a otro dentista, que le hicieron, si en verdad le toca su chequeo. Entonces, todo lo que se le vaya haciendo al paciente, sea en una oficina o en otra oficina, todo eso aparece como en su récord del seguro. Entonces, las chicas del frente son las que se encargan de chequear el seguro y verificar si le tomaron su placa completa o si la necesita o si ya fue en otro lugar, no pueden atenderlo en este y así sucesivamente. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es los sostenedores o dispositivos intrabucales que deben estar previamente esterilizados. Eso no se esteriliza, por ejemplo, pero usted utiliza lo que son los wipers para limpiarlo cada vez que usted lo usa en un paciente y tienen estas bolsitas plásticas porque son desechables y son bien costosos. Ese aparatico para tomar esa preapical se le colocan lo que son las funditas para que el paciente pueda morder la funda. Entonces ya cuando termine de tomarle la placa, usted lo que hace es que remueve esa funda y así el paciente no tiene contacto directamente con el aparato. Entonces ya después usted le pasa un guaypecito y lo puede seguir utilizando en otro paciente. Y así sucesivamente. Cada vez que usted toma la placa en un paciente, le cambia la funda y le pone otra de esas funditas. Que estos son, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, los receptores digitales, no como, como las películas,
Estos son receptores digitales que deben ser cubiertos con plásticos protectores. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando usted coloca el paciente con su chaleco, que es su barrera de protección para radios X, usted ajusta el sillón como le sea más favorable, a una altura cómoda para el operador. Por ejemplo, a mí siempre me gusta cuando voy a tomar la placa del paciente, como ponerlo bien derecho y subir el sillón, para que el paciente no me quede muy bajito, entonces no tenga que bajarme mucho porque no me dé el dolor en la espalda, sino que el paciente me quede como a nivel y así no tengo que doblarme tanto. Colocar el peto del plomo, que es el chaleco, que es muy importante. Usted no puede tomar placas si el paciente no tiene eso. Aunque supuestamente hay unos estudios que han dicho que cuando toma la placa, la radiación es muy poca, que no hace daño. Pero como ya son cosas de historia y que ya usted le toma una placa a un paciente, el paciente lo primero que le dice, y no me va a poner el chaleco, pero hay estudios que dicen que no es necesario colocar el chaleco, pero para uno prevenir y como ya todo el mundo tiene la costumbre de utilizar el chaleco, entonces mejor lo utilizamos, así nos cuidamos en salud todos, lo cuidamos a ellos y nos cuidamos nosotros por cualquier cosa. O aquí vemos, por ejemplo, la técnica de cómo se coloca la placa. Es también, esas placas son bien incómodas, porque a veces se pelan el paladar. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando te va a colocar esas placas porque cortan un poco, pero hay que tomárselo al paciente porque el doctor se lo va a exigir y él necesita hacer una evaluación. Pero hay que tener mucho cuidado y hacerlo con calma porque esas placas son un poco incómodas para colocarlas, pero hay que hacerlo. Aquí podemos ver, por ejemplo, exactamente como usted le coloca el círculo y aquí le coloca el cono. Por ejemplo, estos son para tomar periapicales. Entonces usted eso mismo le va a su angulación. Si usted lo coloca, por ejemplo, en anterior, el círculo le va a su angulación para colocárselo ahí. Si usted lo coloca en posterior, el mismo círculo le va a dar su angulación para usted colocarlo en posterior. Es como bien fácil, es como lo primero que usted tiene que aprender, ya después que usted aprenda a tomar esa placa así y usted vaya teniendo la experiencia y los conocimientos, ya llega un momento que usted no tiene que utilizar nada de eso y usted lo hace manual. Ya usted sabe meter el premolar, ya usted coloca su cono donde mete el premolar, que también es mucho más rápido como ya usted tiene esa técnica, que no tiene que utilizar esos arcos. Porque cada vez que usted va, por ejemplo, si usted utiliza los arcos, cada vez que usted va a tomar un diente, tiene que cambiar el arco, tiene que cambiar la película, tiene que saber cómo poner la película, pero ya usted tiene la técnica de que usted nada más coloca la película o coloca el sensor, usted coloca su máquina para tomar la placa y ya ahí le sale bien y no tiene que estar cambiando ni durando tanto para tomar esas placas. Ya aquí tenemos el logo de la asociación y la información que cualquier persona necesita, están los contactos y la localidad. Ya es todo por mi parte. Genesis, no sé si tiene una pregunta o quiere añadir cualquier cosa, o el doctor también. No, todo